responsabilidad social de la abogacía, sino ampliar también sus horizontes y sus conocimientos en las áreas que ustedes decidan tener su experiencia profesional. Entonces les voy a platicar un poco. Los estándares pro bono es un movimiento que surgió hace 5 años. De alguna u otra manera, el movimiento surge porque, y viendo un poco la historia, en ese tiempo les estoy hablando más o menos 2015, se empezó a hablar un poco de la colegiación obligatoria de la profesión legal. Esto estuvo en las cámaras, estuvo discutiendo mucho, no se dio. Nosotros veníamos trabajando mucho el concepto de trabajo legal pro bono, ya que en otros países es un requerimiento. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer su examen a la barra de abogados de la ciudad de Nueva York, tienen que presentar que han hecho 50 horas de trabajo legal pro bono. Entonces, bueno, aquí ven, nosotros hicimos, somos, bueno, ahorita actualmente 4 personas muy comprometidas en diferentes ámbitos. Carla Aguilar, está Lila Gasca, directora pro bono de Hogan Lovells, y Beth Montero, que es presidenta y fundadora del Centro Mexicano Pro Bono, y una servidora de la Fundación Aposis México, que estamos promoviendo el trabajo pro bono en el país. Y en este estudio que hicimos, estamos tomando en cuenta la declaración pro bono del continente americano, la declaración de Madrid. La práctica pro bono cada vez toma mayor importancia por las problemáticas sociales que enfrentamos y que ustedes pueden ayudar. La visión que tenemos es estandarizar justamente lo que les platicaba. El trabajo pro bono, por no estar, ustedes pueden ejercer su carrera en todo el territorio nacional sin necesidad de pertenecer a un colegio de abogados. Entonces, no hay un requerimiento que les pide. La norma internacional son de 20 horas y es por eso que nuestra misión es promover la práctica del trabajo pro bono y además estandarizar este trabajo y hacerlo de una manera institucional y profesional. Nuestra visión es, obviamente, queremos un referente a nivel nacional e internacional de lo que es poner las bases, sentar las bases de este movimiento, de esta práctica. Y bueno, obviamente nuestras estrategias, como en esta tarde, que tenemos el gusto de estar platicando con ustedes y hacer alianzas, como lo estamos haciendo ahora ya con el doctor, para estar apoyando a las diferentes facultades y escuelas de derecho en el país. ¿Ok? Y, por supuesto, nuestra meta es estar siempre trabajando activamente para los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, como es el número 10, el 16, y ahí ustedes ven el 17. Entonces me voy rápido porque esta era nada más mi introducción. Tenemos a destacados aliados. Los 3 colegios de abogados más importantes a nivel nacional son parte de este movimiento. Tenemos a firmas de abogados que ahorita les pondré algunos logos que seguramente van a reconocer y que nos acompañan, nos dan su consejo y su guía para este movimiento. Y bueno, aquí nada más rápido, porque este no es el tema de la reunión. Hemos estado actuando y reaccionando a temas, por ejemplo, en los sismos del 2017. Inmediatamente lanzamos jornadas para estar en las zonas afectadas. Hicimos una guía para las personas que tuvieron alguna afectación, al igual que con el tema de COVID. Hemos estado en temas fiscales. Hacemos siempre un reporte de todo lo que y una encuesta para saber cómo se está manejando el trabajo pro bono a nivel nacional y de qué manera tomamos decisiones para seguirlo promoviendo. Y finalmente, esta es una de las actividades que llevamos años desarrollando el mes pro bono. Les vamos a hacer llegar los próximos eventos. Este mes de octubre cada año hacemos el mes pro bono y tendremos actividad virtual los próximos 3 miércoles del mes y les haremos llegar los temas que seguramente puedan ser de su interés. Y bueno, como les decía, siempre promoviendo el trabajo legal pro bono. Entonces, sin más, aquí ya tenemos a 107 actores de primer nivel que se han incorporado y han firmado los estándares. Y me voy, como les decía, algunos de los despachos que están con nosotros y que se han adherido,
que son miembros de nuestro consejo, que siempre nos dan la guía y nos acompañan para ir buscando cómo llevar, promover esta práctica. Y la otra es algunos aliados con los que también trabajamos, han firmado los y finalmente nos pudiéramos proyectar rápidamente el video que dura 2 minutitos y empezamos con el panel. Muchas gracias. Sí, estamos escuchando. El concepto de trabajo legal pro bono en ley. Además, es un documento que define el concepto y alcance del pro bono y un compromiso para realizar este trabajo legal. Pero, ¿qué es pro bono? Es la prestación de los servicios jurídicos de forma gratuita y sin expectativa de retribución económica en pro del bien común. ¿A quién buscamos beneficiar con el pro bono? A personas, sectores o comunidades de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad, a las organizaciones no lucrativas y a las donatarias autorizadas, a personas u organizaciones en asuntos de interés público en pro del bien común, a los microemprendedores de grupos vulnerables y a las empresas sociales. Todos estos, siempre que no cuenten con recursos económicos para una asesoría o representación legal. ¿Y cuáles actividades sí son consideradas como no? Dar asesorías y o representación jurídica gratuita a la población objetivo. Capacitar a la población objetivo en distintas áreas de derecho para el fomento de una cultura de la legalidad. Realizar estudios o análisis legales para influir en la legislación o política pública siempre que se apoyan minorías o grupos vulnerables para lograr cambios sistémicos. Promoción y defensa de los derechos humanos. Promover el trabajo. ¿Y qué no se considera pro bono? Los servicios o actividades de voluntariado que no involucren servicios legales. Dar donativos o remuneraciones a las organizaciones no lucrativas es importante, pero no se considera pro bono. Organizar, promover o asistir a eventos sociales de las organizaciones no lucrativas, de firmas de abogados, etc. Ser consejero, patrono, miembro de la junta directiva, asociado, de cualquier tipo de organización del público objetivo, salvo cuando se preste una asesoría legal en dicha asamblea o junta. Escribir y publicar libros o artículos de derecho, así como dictar cátedra en escuelas de derecho, salvo cuando sean cátedras o artículos de promoción del trabajo pro bono. La asistencia o representación legal en favor de familiares o amigos. Los servicios legales impagos. Los servicios legales que estén sujetos a una condición como la obtención de un fallo favorable o con la expectativa de recibir un pago. Pago de costos o apoyos económicos para representar legalmente a personas físicas o morales. Cualquier profesionista de la comunidad jurídica en México puede formar parte de este movimiento pro bono. Únete. Listo, pues esto queríamos hacer la introducción y ahora sí vamos a entrar en materia, no sin antes ahorita le voy a pedir al doctor que nos haga favor de pasar y darnos la bienvenida a nombre de la facultad, pero que recuerden, qué maravilla que ustedes puedan generar una diferencia y mejorar la calidad de vida de alguien por su experiencia, por su conocimiento. No piensen que es dar esas monedas que nos sobran cuando nos encontramos a alguien, es poner lo nuestro, lo que sabemos, el conocimiento que tenemos en servicio de los demás. Y ustedes, de verdad, creo que tienen mucho que agradecer, son privilegiados por estar en una facultad como esta, que seguramente van a poder hacer mucho bien por los demás. Entonces, muchas gracias y le doy la bienvenida al doctor Gabriel Enrique Bravo del Carpio para que nos haga favor de dar la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a los panelistas, les agradezco mucho su presencia, le agradezco mucho a este amado por estar. Jóvenes, este tipo de actividades creo que nos distinguen como seres humanos. Creo que habla muy bien de un ser humano.
Creo que parte de los valores que ustedes aprenden en esta universidad, en esta facultad libre de Derecho. Era para nosotros muy importante el impulso que la maestra Arely González, académica de esta facultad, tuvo para bien enlazarnos con la organización de estándares Pro Bono México, y para que ustedes puedan conocer esto y poderlo llevar a la práctica, poderse sumar a este tipo de acciones que creo que deberíamos hacer todos los seres humanos. Creo que no es obsequiar una moneda, como dijo Maru, sino es obsequiar algo que tenemos, que hemos adquirido durante el tiempo, nuestra experiencia y nuestros conocimientos para el bien de las personas más necesitadas. Quiero agradecerles en verdad porque ahorita que platiqué con el equipo que nos acompaña, con unas personas vienen nada más para este evento. Y siéntanse privilegiados, de verdad que se están dando lo más valioso que puede dar un ser humano a otra persona, su tiempo. El tiempo es algo que no se valora ni se compra y es algo que no se regresa con nada de dinero. Y el hecho de que Maru, Angélica, Estefanía, Juan Carlos, Jessica y Arely estén con nosotros para apoyarnos a ustedes y darles algo que nos puede hacer excelentes seres humanos. Agradezco a Maru por empezar, de Apples México, Angélica Trejo, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a Stephanie Martínez, oficial de Relaciones Externas de Telecom SAMS, a Juan Carlos Cañaveral, de Albergue Belén, y a Jessica Rocha, de BOM, y Sierra, que es así. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos y de verdad que muy agradecidos por obsequiarnos su tiempo, su sapiencia y por sembrar este tipo de cosas en los jóvenes. Gracias. Vamos a empezar a hablar del tema, por favor, porque el punto es que ustedes vivan en dónde y cómo el trabajo va a tener un impacto. Entonces, yo simplemente tengo el agrado de presentarles a Jessica Rocha, socia de la firma legal con Boves y Sierra, que es una de las firmas importantes a nivel nacional, que nos va a hacer favor de moderar este panel. El panel está dedicado a hablar de la movilidad humana, como ahora el rector nos hace favor de introducir. Tenemos la presencia de ACNUR, del Albergue Belén y de la Organización Telecomunicaciones Sin Fronteras, para que abordemos el tema de la movilidad humana de una manera integral. Y nada más dejarles un pensamiento. México anteriormente éramos un país de origen y de tránsito. Hoy, cada día más, somos un país de origen, de tránsito, de destino, como nunca se había visto, y de retorno. Para que tengan una idea, de acuerdo a ACNUR, México ya es el tercer país a nivel mundial en solicitudes de refugio. Después de Estados Unidos y de Alemania, es México. Entonces, creo que hay mucho que hacer y con su conocimiento en la posición legal van a poder ayudarnos. Erika, adelante. Muchas gracias, Maru. Antes que todo, gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Libre de Derechos de Chiapas por recibirnos, por darnos la oportunidad de platicar con ustedes y sobre todo de inaugurar el mes Pro Bono, este mes de octubre de 2023, inaugurando con ustedes actividades enfocadas a promover la práctica Pro Bono en la actividad legal de nuestro país. Como decía Maru, como lo vieron en el video, incluso lo mencionó su rector, es importante que como abogados, ustedes como futuros abogados, brindemos parte de nuestro tiempo y de nuestro conocimiento a los trabajadores sociales, ayudar a los menos favorecidos, desde el momento que podemos tener más conocimientos que muchas de las personas en nuestro país no tienen ese acceso. Entonces, brindar ese servicio, esa actividad pro bono, nos hace mejores abogados,
Te doy una Casi mejores seres humanos, y es una preocupación muy grande. Entonces, gracias por recibirnos, gracias por el interés que muestran para conocer más de la práctica pro bono y en particular hoy con un tema que sin lugar a dudas para su estado, para el estado de Chiapas es un tema de mucha relevancia. Como bien decía Marco, ahorita México ha cambiado de ser un país de origen y de tránsito a ser un país de retorno, en donde cada vez vemos más solicitudes de refugiados, tan solo con datos de ACNUR en el 2017 incrementó el 56%. Y eso es común, ahí lo manejamos promedio y ya veo si suena menos, suena más. El doble de esa cantidad. Toda la semana pasada, en las noticias vimos que había prácticamente colapsado muchos puentes en el norte, puentes de tránsito hacia Estados Unidos, la cantidad de migrantes que estaban para cruzar. Creo que, como bien decía Margo, es un problema o una situación actual que nos atañe a todos y que hay evidentemente lugares que se ven todavía más afectados o que tienen más cuestiones que atender con relación a la migración y la movilidad humana, y Chiapas es uno de esos estados, por eso es uno de los motivos que quisimos invitarlos a estar aquí, para invitarlos a formar parte de estándares pro bono, invitarlos a participar en la práctica pro bono y platicar un tema que de verdad es sumamente relevante. Y pues para no hacer más larga esta presentación, procedo a presentar a los panelistas que esta tarde nos acompañan. Angélica Trejo, ella es asociada principal de terreno en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, basada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuenta con experiencia relevante en las agencias de la ONU y ONGs internacionales, principalmente en la gerencia de proyectos relacionados con la protección internacional y movimientos mixtos en contextos de emergencia en México y Colombia, con relación a la movilidad humana. Igualmente nos acompaña Juan Carlos Cañaveral. Él es administrador del albergue Belén en Tapachula, Chiapas. Su rol supervisa un refugio vital para migrantes en tránsito, solicitantes de asilo y refugiados, que brinda alojamiento diferenciado por género, además de servicios que incluyen una pequeña escuela, asistencia integral paralegal, psicológica, trabajo social y médico, y pues un área de recolección de datos estadísticos. Y también nos acompaña Stephanie Martínez. Ella es de Telecomunicaciones Sin Fronteras, directora de Relaciones Externas de la Misión de Pantallas Informativas para Migrantes en México y América Latina. TSF es una organización internacional que brinda apoyo de telecomunicaciones para emergencias y crisis humanitaria. Ya nos podrá platicar Stephanie un poquito más de cuál es la labor que hace TSF en cuanto a la movilidad humana. Y pues sin más, me gustaría empezar a platicar un poco con Angélica sobre la experiencia de ACNUR y particularmente que nos comentara un poco de cuáles son la situación actual, cuáles son los detalles de la situación que comentaba Maru hace unos momentos, Angélica, de cómo México se ha transformado en un país de origen y tránsito a un país ya de destino, de retorno, y cuáles son las situaciones y los desafíos que particularmente el estado de Chiapas ha enfrentado en materia de movilidad humana. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, me gustaría saludarles a nombre de nuestra jefa de suboficina de ACNUR para el sur de México, Christine Ries-Halvorsen. Para nosotros es un gran gusto estar en este espacio y también agradecer a Appleseed, a la Facultad Libre de Derecho de Chiapas por esta iniciativa tan importante, no solo para la comunidad jurídica, pero también para las y los jóvenes que ahora nos acompañan. También ustedes, gracias por el tiempo que dedican a escuchar sobre estos temas y la atención. Y bueno, no sin antes mencionar también el gusto que me da poder encontrar y también reencontrarnos con aliados tan relevantes en la temática en estos territorios. Bueno, primero me gustaría empezar resaltando que justo la orientación legal para personas solicitantes de asilo y refugiadas tiene sus particularidades, tiene, por así decirlo, como un cierto grado de especialización y quizá ahora el público que nos acompaña no está muy familiarizado, entonces me voy a permitir contar un poco acerca de
qué es el ACNUR, qué hacemos en México, cuál es nuestro mandato, qué actividades realizamos, para que ustedes primero nos conozcan y ya después adentrarnos un poquito más acerca de los temas que nos atañen el día de hoy, que es la movilidad humana y en particular de qué manera podemos acercar los servicios de orientación y asesoría jurídica a las personas que están en esas condiciones de vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Bueno, acerca de ACNUR. Pero, ¿qué es ACNUR? ACNUR es una agencia especializada de... Muchas gracias. Es una agencia especializada de Naciones Unidas que se encarga de la protección de las personas refugiadas, que se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos y persecuciones, entre otras causas. Fue constituido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1950, justo para apoyar a millones de personas que a raíz de la Segunda Guerra Mundial pues perdieron sus hogares. Hasta el día de hoy tenemos 72 años brindando esta asistencia a personas refugiadas. Estamos en 137 países y se estima que casi 90 millones de personas en el mundo han sido forzadas a huir de sus hogares. La siguiente, por favor. Ay, perdón, yo tengo olvidado. Bueno, acerca de la presencia de ACNUR en México, bueno, aquí pueden ver que tenemos presencia a lo largo del territorio, particularmente en los estados de Chiapas, Tabasco, pero también en el centro, la parte del Bajío y más hacia esa ruta, ¿no? Que va a San Luis Potosí, Monterrey, hasta la frontera norte y Tijuana. Particularmente en el sur de México, contamos con las siguientes oficinas. En Tuxtla Gutiérrez tenemos una suboficina, que es la oficina que coordina todo el sur del país. Es una oficina no tanto de atención, sino más de coordinación de las otras oficinas que tenemos en los otros estados. Tenemos oficinas de terreno en Chiapas, 2, una en Palenque y otra en Tapachula, que es nuestra oficina más grande, de hecho es la más grande del país, y otras oficinas en Tabasco, una en Tenosique y una pequeña presencia en Villahermosa también. También cubrimos, aunque no con una presencia in situ física, los estados de Oaxaca y Veracruz, pero los monitoreamos desde la oficina en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, ya para no ahondar más en la introducción y más bien entrar en el tema que nos trae aquí de personas en movilidad, ¿quién es una persona refugiada y qué le difiere del resto de las poblaciones en el contexto de movilidad? Aquí solo resaltar que, bueno, las personas que se encuentran en contexto de movilidad tienen características muy diferenciadas. Para el ACNUR, el mandato es de personas solicitantes de asilo, refugiadas, ¿no? Entonces, hay algunas características que para nosotros son importantes y que a continuación vamos a mencionar. ¿Hay una diferencia entre quién es una persona migrante y quién es una persona refugiada? Sí la hay. De acuerdo a la Declaración de Nueva York de 2016, claramente se distinguen dos categorías que se reconocen y que están sujetas a marcos jurídicos distintos. Una persona migrante, al salir de su país, al cruzar una frontera internacional, podría seguir gozando de la protección de su propio gobierno en caso de que la persona decidiera retornar a su país. Por otro lado, una persona refugiada no cuenta ya con esa protección porque el Estado no puede garantizarla o bien porque el mismo Estado es el agente persecutor de esta persona. Entonces, bueno, la persona puede temer de ser perseguida por las autoridades y no está en condiciones ni tiene condiciones para volver a su país. Entonces, ¿quién es quién? Una persona refugiada sale de su país de manera forzada, a diferencia de una persona migrante que sale por algunos otros motivos económicos, laborales, académicos o incluso familiares. Una persona refugiada no puede permanecer en su país porque su vida, libertad, seguridad, integridad correría un peligro inminente de permanecer ahí. Por lo tanto, tampoco puede volver, a diferencia de la otra categoría.
y la persona refugiada está sujeta a la protección internacional. Esto quiere decir también que dentro del derecho internacional de los refugiados hay un principio que es el principio de no devolución. Esto implica que las personas refugiadas no pueden ser devueltas a su país porque correrían un riesgo inminente a su seguridad, libertad, integridad, etc. Ahora bien, también hay autoridades competentes diferenciadas de acuerdo a cada categoría. En el caso de las personas refugiadas, pues atañe a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, que es la que tramita las solicitudes de asilo, y por tanto, en la categoría de las personas migrantes, pues la autoridad competente en México es el Instituto Nacional de Migración, que se encarga de tramitar la regularización migratoria. Y en cuanto al marco legal, para las personas refugiadas tenemos la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como su reglamento, y por el contrario, para las personas migrantes, la Ley de Migración y su reglamento. Entonces, bueno, ya en resumen, una persona refugiada es una persona que se ha visto de manera forzada a huir de su país por temores fundados a ser perseguida por sus características individuales, que puede ser por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o por opinión política o género. Su situación en su país de origen pone en peligro su vida, libertad o seguridad por diferentes causas, conflictos armados, actores armados ilegales, violencia generalizada, etc. E insisto en este punto, no puede ser devuelta a su país porque su vida, libertad o seguridad estarían en un riesgo inminente. Ahora bien, hablando de manera muy general acerca del contexto que hay en el estado de Chiapas y en específico sobre las personas refugiadas y solicitantes de asilo, esta es una infografía que publicó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados muy recientemente. Es el corte al 30 de septiembre sobre el total de solicitudes presentadas en el país del reconocimiento de la condición de refugiado en México. Al corte de septiembre, casi 113,000 personas habían solicitado asilo en México y más del 50% de estas 113,000 solicitudes se presentan en las oficinas de Comar en Palenque y Tapachula, solamente. Y bueno, entre las principales nacionalidades tenemos Haití, Honduras, Cuba, El Salvador y Venezuela. Y también vemos un comparativo mensual respecto a años anteriores. Y bueno, vemos que este año las solicitudes aumentaron en el mes de septiembre significativamente respecto al año 2022. Y bueno, también evidentemente hay otras representaciones y delegaciones de la Comar en otros estados, pero las solicitudes que ahí se presentan pues son bajas en comparación con las que se presentan solamente en el estado de Chiapas. Ahora, ¿qué es lo más importante que se debe saber sobre esta población en específico? Bueno, en primer lugar, que las personas que tienen necesidades de protección internacional se encuentran en condiciones graves de vulnerabilidad. En primera instancia, debido al impacto emocional de lo que significó salir huyendo de sus países de origen. Y sí, es cierto que una de las necesidades más apremiantes es la asistencia, la orientación legal, una vez que llegan a México, pero también hay muchas necesidades de atención psicosocial que son derivadas de la salida del país de origen, pero también del tránsito en los distintos países que pasaron, ¿no? Antes de llegar a México. También para las personas, además de esta asistencia psicosocial, es importante que muchas de ellas no tienen redes de apoyo en el país. Necesitan saber que tienen alguna red de apoyo, ¿no? Y para eso también están las organizaciones que trabajamos para brindar estos servicios de manera gratuita, pero también necesitan acceso a medios de vida, a oportunidades laborales que les permitan reconstruir estos, y también acceso a otros servicios como educación, salud. Adicionalmente, pues son personas que han enfrentado demasiados riesgos en el tránsito de otros países. Pueden ser algunas lesiones,
incluso picaduras, no sé, de algunos animales. Muchas de ellas han atravesado el tapón del Darién en Panamá, que es meterse en la selva, ¿no? Prácticamente. Entonces, ha sido un camino largo y extenuante, pero además de esos riesgos, digamos, naturales, por así clasificarlos, también han estado expuestos a ser víctimas de delitos, como la trata de personas, tráfico de personas, extorsiones, secuestros, etcétera. Entonces, hay un camino que ha sido recorrido y que a su llegada a México, pues, requiere atención. También han sido algunas expuestas a detención por parte de autoridades migratorias o también de actores armados ilegales, ¿no? Delincuencia organizada que se encuentra en el tránsito. Y bueno, también en el tránsito, pero también en el país de llegada, expresiones de discriminación y xenofobia. En resumen, ¿cuáles son las principales necesidades después de haber visto pues, algunas de las condiciones que enfrentan o con las que llegan estas personas? Es, primero, acceso a información confiable sobre su derecho a solicitar asilo en México, orientación o asesoría legal, en general a todas las personas necesitan tener información, pero sobre todo aquellas que se encuentran en detención, es decir, en las estaciones migratorias. ¿Por qué? Porque la detención puede ser un desincentivo para solicitar asilo en México. Entonces, es prioritario dar atención a estas personas y también para evitar cualquier riesgo de devolución a su país de origen que pudiera ponerles nuevamente en riesgo. Y finalmente, la representación legal durante todo el proceso de solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, sobre todo a quienes les han negado el reconocimiento y quieren interponer algún mecanismo, ¿no?, de recurso de revisión, por ejemplo. Ahora, ¿por qué se necesita esta asistencia legal? Bueno, pues muchas de las personas que vienen a México, que entran a territorio, desconocen sobre su derecho a solicitar asilo en México. Es importante para ACNUR que cuenten con información sobre las opciones disponibles para que puedan tomar una decisión informada. Muchas personas no saben que tienen el derecho y cuando lo saben tampoco saben cómo ejercerlo. Entonces, nos interesa mucho que sepan cómo pueden acceder a solicitar asilo en México y también para evitar la devolución a su país de origen, como mencioné previamente. Ahora bien, ¿qué hacemos desde ACNUR? Justo para facilitar este acceso a servicios jurídicos a las personas. Bueno, tenemos algunas estrategias. En primer lugar, tenemos acuerdos de asociación con organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en terreno. A través de estos acuerdos de asociación, el ACNUR otorga financiamiento para diversos rubros, que puede ser pago de profesionales legales, profesionales psicosociales, para la operatividad misma de los espacios, por ejemplo, los albergues, entrega de insumos como kits de higiene, entre muchas otras, ¿no? Pero para efectos de la presentación de hoy, también financiamos posiciones en espacios estratégicos que son abogados o paralegales. Esos son los dos grandes pilares de la estrategia legal de ACNUR México. Pero, bueno, explicarles un poquito, ¿no? En qué consiste o qué significa más bien para ACNUR México un abogado y un paralegal. Un paralegal para nosotros no es como tal un profesional en derecho, pero sí es una persona que conoce en qué consiste todo el proceso de solicitud de asilo ante la Comar y que puede explicar a las personas el procedimiento, qué implica, qué va a pasar, a qué tienen derecho, qué es lo que tienen que presentar, todo, para que entonces las personas tengan tengan información para tomar una decisión, la mejor decisión para ellas y ellos. Generalmente los paralegales son los que están ubicados en espacios mucho más estratégicos, como albergues, principalmente porque son los primeros puntos de llegada o de los principales puntos de llegada de las personas en movilidad. Entonces, para nosotros es muy importante la vinculación con albergues y tener a una persona que esté capacitada para brindar esta información completa
a las personas en movilidad. Y por otro lado, los abogados. Los abogados son entonces quienes asumen el acompañamiento y la representación legal de las personas a lo largo de todo el proceso y también les orientan sobre cómo acceder a otros derechos, como derecho a la educación o cómo acceder a servicios de salud. O también servicios como documentación, cómo obtener algunos documentos de identidad, por ejemplo. Por otro lado, también trabajamos con instituciones de gobierno como el IFDP, quienes también asumen la representación legal de las personas. Y también trabajo con universidades a través de la instalación de clínicas jurídicas. En el caso del sur de México, y solo para mencionar un par de ejemplos, tenemos un acuerdo con la Universidad Veracruzana y también con la Universidad Autónoma de Tabasco, quienes tienen esa clínica jurídica y brindan acompañamiento a las personas. Nosotros podemos identificar algunos casos y entonces referir a estas instituciones que brindan el acompañamiento, ya sea para representación legal o para litigio estratégico. Y por otra parte, también nos vinculamos con el sector privado a través de despachos pro bono. Eso también es muy importante porque es el involucramiento del sector privado a esta causa. Entonces, es sumar, ¿no?, muchos más actores en beneficio de personas que están en contextos de vulnerabilidad y que necesitan acceso facilitado a estos servicios. Y finalmente tenemos una estrategia de información pública. Desde ACNUR desarrollamos un montón de materiales respecto a cómo las personas pueden acceder a su procedimiento, qué servicios hay a lo largo de la ruta y qué es información confiable. Tenemos una página en Facebook que se llama Confía en el Jaguar. Entonces, las personas que están en movilidad, sean personas refugiadas o no, pueden preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tengan en torno a disponibilidad de servicios, qué actores están en el terreno, a qué institución deben dirigirse, justo, ¿no?, para tener este acompañamiento de manera remota o virtual a través de su camino. También, bueno, desarrollamos otro tipo de materiales que distribuimos en espacios estratégicos como albergues, ONGs, instituciones públicas, pero también en comedores comunitarios, en espacios que sabemos que son espacios en los que se congregan las personas y que pueden acceder fácilmente a la información. Un aprendizaje, solo para comentarles, ahorita estoy recordando que cada año el ACNUR invierte muchísimo dinero en el desarrollo e impresión de estos materiales, pero muchas veces cuando hablamos con las personas y hacemos estos grupos de discusión con ellas para saber qué funciona, qué no funciona y así nosotros poder adaptar la respuesta que brindamos, muchas veces nos dicen que ellos no ven los materiales, ellos o ellas no ven los materiales, lo que facilita mucho que ellos sepan qué hace el ACNUR y qué hacen sus socios, es como correr la voz entre pares, entre sí mismos y sí mismas, porque así se van recomendando a los servicios. Entonces también es como replantear cada vez más nuestra estrategia, ¿no?, y de escuchar más a las personas y qué es lo que realmente va a facilitar para ellas conocer la información o no. Muchas veces lo que pensamos nosotros que va a funcionar, las personas nos van a poder validar o no la información. Y bueno, pues ya finalmente, ¿cómo puedo ayudar desde mi rol como profesional de derecho y parte de la comunidad? Bueno, pues estas son algunas ideas, pero también aquí lo dejo muy abierto a su reflexión, que también consideren el contexto que estamos ahora. Seguramente ustedes están muy atentos a que hace un par de meses se ha incrementado la presencia de personas en movilidad aquí en Tuxtla Gutiérrez, no tan solo aquí en Plaza del Sol, que está muy cerquita, hay cada vez más personas. Entonces también que puedan hacer visible ustedes, esas personas, y reflexionar sobre su estancia cada vez más prolongada en Tuxtla, que es algo que no había sucedido antes, ¿no? Tuxtla no es generalmente una ciudad de tránsito ni de destino, entonces que podamos ver justo estas condiciones nuevas y reflexionar. No replicar mensajes xenofóbicos, por supuesto, discriminatorios, porque esto solo es en perjuicio de las personas. Y para el caso de ustedes que son estudiantes,
pues que se involucren cada vez más, ¿no? En estas actividades, en los temas. De esta manera se podría generar una masa crítica de abogados que eventualmente van a poder asumir casos y representaciones legales de estas personas y también que tengan la sensibilidad de reconocer el contexto en el que se encuentran y la forma de tratar con ellos y ellas, que debe ser desde la empatía, también desde la ternura, desde la compasión, tomando en cuenta que son personas que no han decidido salir de su país solo porque pues un día se les ocurrió que así debía ser, no son realmente causas, pues temores fundados muy fuertes que no eligieron las personas. Y bueno, todo esto les va a permitir informarse más, entender el contexto, y sobre todo aquí lo único que me gustaría resaltar es que sí nos gustaría desde ACNUR y por supuesto también como las otras organizaciones de dejar en ustedes la semillita de pensar de manera mucho más crítica sobre la situación que estamos viviendo. No nos vayamos a Tapachula, por ejemplo, ¿no? O a Tabasco. Aquí en Tuxtla empecemos por lo que podemos hacer de manera inmediata y que sí podemos atender enseguida. Y bueno, pues si ustedes conocen a alguna persona que se encuentra en esta situación de vulnerabilidad, pues abrirles las puertas, hacerles sentir bienvenidas y ayudarles a sus procesos de integración y de reconstrucción de sus vidas. Ellos y ellas están buscando eso, reconstruir sus vidas después de que no pudieron hacerlo en sus países de origen. Y bueno, desde ACNUR solamente con esto ya finalizo y darles las gracias nuevamente, ponernos a disposición de lo que ustedes pudieran requerir. Estamos a sus órdenes y cualquier situación, ahora aquí tenemos una oficina y podemos brindar más información más detallada si así gustan. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Y si tienen alguna duda, pregunta, queja, comentario, adelante. Siempre son bienvenidas todas porque también mi intención es como aprender de ustedes, ¿no? Todos tenemos conocimientos de todo tipo sobre aprendizaje, saberes, entonces estoy segura que también aquí muchos pudieran aportar, ¿no? Quizá nuevas discusiones o reflexiones sobre el estado del arte actual en Tuxtla y específicamente en el tema de movilidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Para las preguntas que tengan, les pediríamos que las anoten y al final con todo gusto vamos a dar una pequeña sesión de preguntas y respuestas para que puedan preguntarle a Angélica. Yo hasta tenía unas y dije, bueno, no, espera, no es cierto, son para ustedes. Y hablando un poco y siguiendo con el tema que nos decía Angélica de la importancia que es el que las personas que piden asilo en nuestro país y los migrantes tengan conocimiento de cuáles son sus derechos, qué son las acciones que tienen que hacer, a quiénes se tienen que acercar. Pues ella decía, nosotros preparamos materiales informativos y se los tratamos de transmitir, pero aquí justo Stephanie nos va a platicar de una labor que hace Telecomunicaciones Sin Fronteras en México, en particularmente en esta materia, y que es una forma para que también haya conocimiento de parte de toda esta personas en movilidad de sus derechos. Stephanie. Muchísimas gracias, Jessy. Primero que nada, muchas gracias a Estándares Pro Bono por invitarnos y a la Escuela, a la Facultad Libre de Derecho de Chiapas por tenernos aquí. Y bueno, empiezo con una pregunta. ¿Alguien alguna vez ha escuchado qué es Telecomunicaciones Sin Fronteras? ¿No? Me imaginé. Entonces van a tener mucho que aprender. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces la siguiente, bueno, les cuento un poquito de quiénes somos. Somos una organización no gubernamental. Nos fundamos en Francia en 1998 y en su momento fuimos la primera organización en brindar apoyo en infraestructura de telecomunicaciones en situaciones de emergencia. Situaciones como huracanes, terremotos, guerras, crisis humanitarias en general. Entonces, en esas situaciones, pues nuestro principal interés es que la voz de las personas sean escuchadas. Imagina que estás en una situación de guerra. Por ejemplo, ahorita estamos apoyando con infraestructura de telecomunicaciones en la guerra actual en Ucrania y Rusia, ¿no? Y
hubo una explosión, se cayeron todas las redes de telecomunicación y tú no tienes forma de comunicarte con tus padres y decirles que te encuentras bien. Entonces, Telecomunicaciones Sin Fronteras, nosotros vamos con estos infraestructura satelital para que tú puedas hacer esa llamada y decirle a tu mamá, estoy a salvo y ya estoy resguardada en un refugio de ACNUR, por ejemplo. Estoy resguardada, estoy a salvo, y eso a ti te va a generar paz porque sabes que ellos ya saben que estás a salvo y al mismo tiempo a tus padres o a tus familiares. Y creo que la comunicación es algo de las cosas en crisis humanitarias que de pronto creo que damos un poco, dejamos un poco de lado o dejamos en segundo plano, ¿no? Obviamente lo prioritario que es encontrar refugio, alimentación, seguridad hospitalaria, cosas así, son cosas que se tienen que cubrir sí o sí, pero la parte de estar conectados y comunicados son cosas que de pronto no estaban cubiertas en crisis humanitarias, y eso es parte de lo que hacemos. Entonces, es dar voz a las personas que están en estas, que sufrieron la crisis, y al mismo tiempo colaboramos como operadores algunas veces para apoyar a otros organismos internacionales, como lo es en estos casos Haya, Save the Children, UNICEF, ACNUR, entre otros, ¿no? Entonces estamos de la mano con estos aliados para cubrir justo esa necesidad. Y bueno, también apoyamos en la recuperación de crisis complejas, brindando soluciones que sean innovadoras. Por ejemplo, los satélites o la infraestructura satelital y otro tipo de tecnología, que por ejemplo en Madagascar, en zonas donde no llega para nada el internet, proveemos internet y proveemos tablets para apoyar al desarrollo de educación en escuelas, cosas así. La siguiente, por favor. Gracias. Ya les platico un poquito los contextos en donde participamos: desastres naturales, desastres provocados por el hombre, por ejemplo, contaminación en comunidades del río o del agua potable en general, o cualquier situación que por el hombre pueda ser provocada, en conflictos armados, y especialmente tenemos 2 misiones con poblaciones desplazadas, que es la crisis en los Balcanes y la crisis migratoria, ¿no? Y perdón, aquí un punto importante es que desde su creación, TCF ha respondido a más de 140 crisis humanitarias en 70 países y hemos apoyado a más de 20 millones de personas. Gracias. Un poquito de el involucramiento de TCF. TCF es miembro del Grupo de Telecomunicaciones de Emergencia de las Naciones Unidas, es socio de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y somos miembros del Comité Asesor del Departamento de Estados Unidos sobre Política de Información y Comunicaciones Internacionales. Los nombres están más largos, entonces sí los tengo que leer. Y bueno, esas son un poco de las misiones que están activas actualmente. En realidad son 12, pero aquí en la presentación nomás estoy poniendo 10. Estamos apoyando en las inundaciones en Libia, en el terremoto en Marruecos, en Turquía, en Madagascar, etcétera. Pero especialmente la misión que me importa el día de hoy y la que vamos a abordar es la que tenemos en México, Guatemala y Colombia, que es la misión de pantallas informativas para migrantes en Latinoamérica y el Caribe. Siguiente, por favor. Justo esta, pantallas informativas para personas migrantes. Si quieres, perdón, la anterior, nada más para mostrarles un poquito. Lo que nosotros hacemos es que, básicamente, de forma sencilla, tenemos pantallas televisores en diferentes albergues alrededor de México, Colombia y Guatemala, en donde toda la información que produce ACNUR, toda la información que produce Save the Children, toda la información que produce OIM, que es el Organismo Internacional para las Migraciones, nosotros ese contenido, para que sea más accesible para las personas, lo compartimos en estas pantallas y nos aseguramos de que el contenido que compartamos sea información veraz, sea información pues oportuna, sea información que les ayude a que su trayecto sea más humano, más sencillo, y a que tomen las mejores decisiones para su trayecto. Entonces, de pronto en estos contextos hay muchos, pues información falsa o información que se dice entre voces,
y que no, pues ya ahorita abrieron la frontera, se quitó el título 42 y toma la que se vienen hasta la frontera norte, y no es cierto, ¿no? Y cuánto lo hubieras podido ahorrar si hubieran tenido información certera con ellos. Todas estas pantallas lo que intentan es eso, es que tengan a su alcance toda la información del contexto en el que están viviendo y al mismo tiempo también darles un poquito de herramientas de salud mental, herramientas de seguridad, herramientas de, por ejemplo, crianza en movilidad para los padres y madres, porque últimamente se ven muchas familias migrando en conjunto, ¿no? Entonces, eso es lo que aportamos para que ellos puedan, ellas y ellos puedan tener todas las herramientas que necesitan. Bueno, el objetivo general de la misión es contribuir a empoderar a las personas en movilidad humana para que migrantes en situación de vulnerabilidad, poblaciones desplazadas, refugiados en América Latina y el Caribe mejoren su acceso a la información esencial. Y en particular estamos trabajando este año 2 objetivos específicos, que es el fortalecer la protección y aumentar la seguridad de las personas migrantes en situaciones de vulnerabilidad, apoyando su capacidad para tomar decisiones informadas y darles acceso a información veraz, confiable, oportuna, como ya lo mencioné, y tratar de incrementar su bienestar psicológico. Sabemos que las personas que están en esta situación sufren mucho estrés, sufren mucha presión, porque al final es una situación de mucha ambigüedad, en donde dejaron todo lo que conocían, toda su vida, por intentar encontrar una mejor oportunidad de vida para ellas y para ellos. Y eso implica que dejaron sus familias, que dejaron sus trabajos, que tal vez estén siendo extorsionados por el crimen organizado o cosas peores, en las que pues definitivamente entre más apoyo les podamos dar, puede hacer la diferencia. Y el último objetivo específico es lograr la apropiación por parte de los centros de atención del modelo de difusión de información. Queremos hacer un vínculo más fuerte. Trabajamos con 90 albergues migrantes alrededor de estos países y lo que queremos es que ellos también vean la importancia de esas pantallas y lo usen, se apropien de esa herramienta y puedan decir, no sabes qué, ahorita están asaltando a una cuadra del albergue, ponme las pantallas que no pasen por esa ruta. O del albergue que le sigue, me están diciendo, no sé, por ejemplo, yo tengo el contacto de 2 albergues antes del albergue en el que estoy y ellos me dijeron que les avise que en la ruta a los que van a pasar para el siguiente albergue está sucediendo X o Y o no pasen por cierto tramo porque están asaltando o cosas así. Entonces, esa información para nosotros es muy valiosa para poder prever y evitar que en su trayecto tengan malas experiencias, ¿no? De la mejor forma posible. Siguiente. Bueno, un poquito de dónde estamos, como ya les comentaba. Actualmente tenemos 29 albergues migrantes solo de Telecomunicaciones Sin Fronteras, que están en la zona más centro y sur del país, y aparte Colombia y Guatemala. Y aparte tenemos colaboración con OIM, que es el Organismo Internacional para Migraciones, en donde estamos con 62 pantallas y eso ya cubre más bien la zona norte del país. Gracias. 93 pantallas ahí, bueno, aquí un poquito está desglosado, 85 pantallas en México, de las cuales 65 son con OIM, 3 en Guatemala, 5 en Colombia, y estamos viendo una expansión para Panamá justo con lo que está sucediendo en el cruce de la selva del Darién. Y el alcance mensual es estas son cifras del corte del 2023 de medio año, y es de 20,410 personas, y respecto al alcance que logramos a través de las pantallas de OIM es de 3,720 personas. Esto es un indicativo, o sea, es un estimado, no podemos, es muy complicado obtener datos duros, pero es más o menos así el alcance. Siguiente. El anterior, perdón. Esa manera. Y bueno, para contarles un poquito de qué es lo que ven las personas en las pantallas, ¿no? Nosotros trabajamos estas temáticas que son cuáles son los servicios del albergue en donde están, cuáles son los derechos que tienen como el simple hecho de ser personas, cuáles son y cómo se hacen los trámites migratorios, en donde se encuentran los consulados cercanos a donde ellos se encuentran, cuál es apoyo, información sobre salud en general, autocuidado, salud mental. Por ejemplo, ahorita lo que nos comentaba nuestra compañera Angélica sobre que podía, cuando cruzaban el Darién y que había muchas situaciones de peligro,
por ejemplo, existen alacranes, serpientes, etcétera. Entonces nosotros les decimos, oye, si escuchas esto, pues aléjate. Oye, sí, o sea, como que estas situaciones para que ellas y ellos puedan tener esa información y puedan estar alertas, ¿no? Ruta migratoria, cuáles son los siguientes albergues o puntos donde ellos pueden obtener servicios de salud o legales, etcétera. También compartimos números de salud psicológica donde pueden asesorarlos o apoyarles. Información en general para las familias, información específica para mujeres y de violencia de género, cómo preverlo para la comunidad LGBTQI+. Y también, bueno, temas de seguridad, de prevención, de explotación, de denuncia, de extorsiones, para que ellos no caigan en ese tipo de situaciones. Y también estamos especialmente trabajando estos, les decimos los temas especializados, que es salud mental, bienestar, educación y crianza en movilidad. Y no sé si le podamos, no sé si le das un clic, te pasa a la siguiente, ¿verdad? Es que más bien hay un video ahí. ¿Lo puedes mover con el... Ah, perfecto, gracias. Y es nada más para que vean un poquito de lo que se ve en la pantalla. Si le puedes dar clic. Tú eres lo más importante. Te informamos para que tomes las mejores decisiones. Servicios que ofrece este albergue. Y ahí se puede ver el menú. Albergue para que te orientes sobre las opciones disponibles. Un poquito, bueno. Inclusión o integración. Si quieres, con eso está bien. Educación y trabajo. Gracias. Trámites migratorios. Bueno, ahí se puede ver un poco el menú. Entonces, igual es algo nuevo que estamos apenas implementando. Juan Carlos está de ejemplo, que Juan Carlos me dirá. Pero bueno, el punto es que ahí se ve el menú y es un loop, el contenido que compartimos es un loop de 45 minutos aproximadamente. Y en ese loop están las diversas temáticas en el menú. Entonces, si hay un tema en particular que las personas quieran ver, pues ya dicen, bueno, pues me falta como unos 20 minutos, ahorita vengo, ya vi esa parte o algo así, ¿no? Igual me contaba Juan Carlos que en cuanto llegan los pone a ver la pantalla y es algo que me parece extraordinario y le agradezco mucho, porque justo para eso es, ¿no? Ahora sí, lo siguiente. Bueno, les voy a hablar un poquito de los indicadores y alcances principales de la organización. La siguiente. En temas generales, aplicamos para ver cuál es nuestro impacto, para ver si realmente esto les está ayudando. Les aplicamos un pequeño cuestionario a las personas que están siendo pues beneficiarias de este proyecto y estos son los resultados que hemos recibido. Un 93% nos ha dicho que el impacto de las pantallas ha sido positivo en sus vidas. Un 67% de las personas entrevistadas nos ha dicho que han reportado mejoras psicológicas gracias a la información recibida. Un 83% nos han reportado que se sienten más seguras porque tienen mayor información. Un 48% nos dijeron que tomaron decisiones importantes y decisiones como solicitar asilo o visa humanitaria, servicio médico, servicio psicológico, cambiar la ruta o incluso regresar a sus lugares de origen. Entonces, creo que esto refleja un poquito del impacto que está teniendo el proyecto y creo que sí ayuda el tener información adecuada para poder mejorar y hacer el trayecto más humanitario a las personas que están en movilidad humana. La siguiente. Y bueno, un ejemplo un poco de los testimonios. Esto es testimonio de las personas que son coordinadores de albergue o directores de albergues como Juan Carlos y nos comentan, pues es una herramienta muy útil, es como tener varios profesionales hablando con información relevante. Es una buena manera de compartir información que la gente necesita saber, sobre todo ahora que las pantallas tienen sonido, porque antes, bueno, fuimos evolucionando en el proceso, entonces no tenían sonido, pero vamos poco a poco. Y nos comentan, es un muy buen recurso, facilita la difusión de temas, sensibilización, tanto a migrantes como a voluntarios. Les ayuda a sentirse más seguros, seguras y mejor informadas sobre la situación en México, especialmente en la ruta migratoria, y les ayuda a sentirse más seguras y seguros sobre creo que está repetida. ¿La siguiente?
y testimonios de las personas en movilidad. En particular, este caso me tocó, bueno, está en el momento en lo que nos contaba, presentándonos un poco de su testimonio. Y bueno, es una chica que nos dice, está en un albergue migrante en Tijuana y y nos dice que su prima, que estaba también en el mismo albergue, le dijo que hiciera los procesos legales con un abogado, que tenía un número de un abogado, el cual le cobraba $3,000 para llevarla a Estados Unidos. Y ella nos contó, el abogado me dijo, me cobra $3,000 para llevarme a Estados Unidos con mi bebé y me dijo que era seguro. Y me dijo, pero mi prima sigue aquí. Y yo vi algo en las pantallas donde decía que ningún abogado o nadie me puede cobrar por solicitar asilo o por llevar un procedimiento, porque ese procedimiento es gratuito. Y al ver esto, ella decidió no pagarle al abogado. Y hasta la fecha me acuerdo que me dijo, y aquí sigue mi prima, que lleva como 2 meses y el abogado ya no le responde. Entonces son formas de extorsión que ellos, pues en el trayecto pueden sufrir y que teniendo información de utilidad pueden evitar. Otro ejemplo es, nos comentaba un hombre de Honduras que estaba en un refugio, el refugio Nuevo Amanecer. Sí he visto la pantalla y la información sobre derechos humanos y apoyo psicológico. Anoté el número para pasárselo a un amigo porque su hermano fue asesinado. Entonces, eso suena fuerte, lo sé, pero es algo que es recurrente de pronto en estos contextos. La siguiente, bueno, colaboraciones y alianzas. La siguiente, por favor. Estamos en colaboración, bueno, tenemos diferentes tipos de colaboraciones, colaboraciones operativas, financieras y de intercambio de información. Específicamente para esta misión, nuestros aliados, tenemos estas alianzas con Save the Children, con International Rescue, con GIFEN, con UNICEF, con ACNUR, con OIM, con Our Kids, con Infodigna, con la Comisión Internacional de la Cruz Roja, con Cruz Roja Colombiana, entre otros. Y la siguiente. Y bueno, la colaboración pro bono, especialmente estamos con el despacho BGBG, quienes nos han apoyado un montón como organización para esta misión en particular, para la parte de generación de acuerdos de colaboración, ya que antes pues teníamos estos acuerdos en donde nuestros aliados y aliadas nos compartían contenido, pero no estaba nada formalizado, entonces yo empecé a hacer el labor de formalizar estos acuerdos y la verdad es que BGBG ha estado pues al 100 apoyándome en todo lo que he necesitado, porque yo pues no soy abogada, entonces eso me ha facilitado muchísimo el trabajo y todo su apoyo ha hecho que podamos cerrar ya 9 acuerdos con diferentes organismos internacionales para que nos puedan compartir esa información de forma legal y que ese contenido le pueda llegar a las personas migrantes. Entonces, el trabajo pro bono realmente hace una diferencia para esos contextos. Un poco más del apoyo que hemos recibido es actualizaciones legales, propuesta de mejoras en incisos de conflicto. Había un conflicto en particular, ya que nuestra organización es francesa, en donde todos los temas de algún conflicto legal que existiera entre, por ejemplo, Save the Children y TCF, se tenía que resolver solo en Francia. Entonces ya nos hallaron con una mejor forma, que imagino que ustedes son expertos, para poder amenizar ese artículo del acuerdo. Y un proceso de debida diligencia, bueno, eso es un proceso que estamos en trabajo, pero básicamente es algo que nos están pidiendo desde sede internacional, en donde nos dice, pues, con quién nos aliamos, ¿no? O sea, también estamos trabajando, aparte de organismos internacionales que ya son reconocidos, también con empresas privadas que producen contenido muy interesante de apoyo psicológico, de crianza, y estas cosas que de pronto no tienen los organismos internacionales y que nos parecen valiosas compartir para las personas que están en movilidad humana. Y creo que la siguiente, sí, creo que hasta aquí es todo. La siguiente, y pues dejo el espacio para dudas al final, ¿verdad? Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Y pues bueno, por último, pero no menos importante, Juan Carlos, creo que tu participación va a ser sumamente relevante en este panel porque nos vas a platicar, o te pido de favor que nos platiques un poco de la situación del albergue Belén, cuáles son las necesidades,
cuál es la situación que han visto en particular con la movilidad humana. Y sobre todo, y creo que más importante para este foro es yo como abogada, yo como estudiante de Derecho, ¿qué puedo hacer para ayudar al albergue desde mi trinchera de pro bono, desde mi labor como abogado, brindando un servicio gratuito legal? Ya resucitó. Muy buenas noches. Gracias a Estándares Pro Bono que nos contactó ahí para participar. Gracias, señor rector, por acogernos en este lugar. Me siento un migrante, porque sí lo soy. Vengo de Tapachula. Ya Angélica, que tengo ya un buen rato de conocerla, somos socios con ACNUR, y Stephanie, que también tengo una relación por el tema de las pantallas informativas. Lo que ellas comentaron es algo que estamos viviendo. Jóvenes, estamos en un cambio total en el estado de Chiapas. Nunca nos imaginamos ver tanta gente en movilidad. El estar aquí como Albergue Belén, créanme que sí es algo muy importante para nosotros, para poder visibilizar y que las palabras de las que me antecedieron son palabras de ayuda y que lo hacen todos los días desde su trinchera. Y es lo que venimos nosotros aquí a invitarlos a ustedes a que sean parte de este equipo, que trabaja la asistencia humanitaria. El hablar de números es lo más triste que podemos tener. Números son hoy los hermanos migrantes. Y qué equivocados estamos, porque ellos tienen dignidad. Y hoy ellos piden y exigen que los veamos, que volteemos a verlos. Y esa es la labor que tenemos que hacer todos como sociedad. ¿Quién iba a pensar que Tuxtla Gutiérrez iba a tener migrantes? Nadie. ¿Quién iba a pensar que en Tapachula el número de migrantes iba a crecer? Nadie. Todos pensamos que la migración ha existido desde hace muchísimos años, en donde eran por goteo. Cuando digo por goteos, por números pequeños. Pero viene y se hizo el boom de la caravana madre en el 2018. En el 2018, alrededor de 5 a 10,000 personas empezaron a moverse desde Honduras, pasando por México. Noticia internacional. Ahí sí, porque eran muchos números, sí nos voltearon a ver, ¿verdad? Pero hoy estamos viviendo la mayor crisis humanitaria en el estado de Chiapas. Pero el gobierno no lo quiere ver de esa manera. Por eso estamos aquí, por eso el servidor está aquí, para decirles a ustedes que la labor que hagan desde esta universidad, desde esta facultad, desde aquel acercamiento que tenga una persona que está llegando a la ciudad, hay que tenderle la mano. Pero tenemos que empezar desde aquí de las aulas, desde la formación. ¿Sí? Yo no vengo a dar números, sí voy a dar algunos números por parte del albergue, pero sí me gustaría que ustedes tengan idea dónde estamos, qué hacemos, cómo estamos hoy trabajando ese desafío de todos los días. Somos un albergue de la Iglesia Católica. Somos el primer albergue en el contexto de movilidad a nivel nacional, de una red de más de 130 albergues que hay en el país. Este albergue tiene
aproximadamente 30 años de existencia. Es un referente a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. En sus 30 años han pasado 2 administraciones. La primera fue por una congregación denominada escalabrinianos. Ellos son los padres de la migración, es la escuela de la migración. Entonces ellos llegan a Tapachula, empiezan a trabajar la migración. El espacio en donde está ubicado el albergue está al suroriente de Tapachula. Estamos, ¿cómo es Dios? Que está ubicado en un lugar tan natural en donde es el paso de todos los hermanos migrantes. Todos, si alguno conoce Ciudad Hidalgo, estamos a 35 kilómetros de Tapachula a Ciudad Hidalgo. En 30 minutos estamos Ciudad Hidalgo, Tapachula. Y ahí vienen caminando todos los hermanos migrantes, llegan al puente y se dirigen al albergue de manera natural. Entonces, fue clave el lugar donde está ubicado. Hace 5 años, ese espacio durante muchos años siempre ha sido de la diócesis de Tapachula. Pero hace 5 años, en el 2018, la diócesis retoma la administración de manera directa. Entonces, toda esa administración cambiamos el modelo del albergue. Antes, bien lo decía Angélica, en donde hacía la diferencia entre personas migrantes y personas refugiadas. Personas refugiadas hace muchos años ha existido, pero por números muy pocos. Entonces, a partir del 2018 crece el refugio en México. Y no se diga en el albergue. Entonces, del 2018 cambiamos el modelo de atención, es un modelo de puertas semiabiertas. Antes era un modelo de puertas abiertas, como eran migrantes en tránsito, nada más llegaban 3 días, 2 noches, se retiraban. Su destino es Estados Unidos. Hace muchos años, y bien lo decían mis compañeras, antes México no era de destino, era de paso, de tránsito. Y el destino es Estados Unidos. Nosotros en las entrevistas que le hacemos a los hermanos migrantes, les preguntamos, ¿a dónde quieres ir? Unos dicen a Estados Unidos, pero ya una gran mayoría dice que se quiere quedar en México. Ese es el reto que tenemos hoy nosotros como mexicanos. Al mexicano, los hermanos migrantes dicen que somos solidarios, pero a veces no somos solidarios, hermanos. A veces actuamos como los americanos. Y eso es lo más triste que estamos viviendo en estos momentos. El modelo de puertas semiabiertas, ¿en qué consiste? Actualmente, en números, tenemos alrededor de 510 personas alojadas en el albergue. Y el número de personas alojadas en el albergue, el 50% son niñas, niños y adolescentes. Imagínense. Entonces, la población que está alojada en el albergue puede salir a hacer trámites y puede ir a hacer cualquier tipo de actividad en esos 3 momentos. Pero ya al ingresar, ya al estar ingresados, tenemos protocolos, ¿sí? Porque como socios de ACNUR, nos piden ciertos protocolos de atención, ¿sí? Y esos procesos de atención es desde la firma de un reglamento, desde el modelo de atención en cuanto a los alimentos, a los dormitorios. Hoy quiero decirles que en el espacio tenemos únicamente 160 camas. De esas 160 camas tenemos una sobrepoblación.
Pero como es un espacio tan extenso, todo lo que es la capilla, ponga nada más, imagínense una capilla, ¿no? Están las bancas y está el altar para la misa. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede con esa capilla? Se vuelve para talleres, para actividades, para la misa y para dormitorio. Hoy ese lugar es un dormitorio. Los espacios que tenemos en techados están copados de colchonetas. Tenemos áreas psicológicas por el tema emocional que traen los hermanos, ¿sí? Porque un hermano llega de manera diferente al norte de México y de manera diferente al sur, en el sentido emocional. ¿Por qué lo digo? Cuando llegan a Tapachula y tocan la puerta al albergue, lo primero que dicen, vengo triste, vengo cansado, queremos ayuda. Es ahí donde viene la labor del psicólogo. ¿Y qué más hace el psicólogo? Imagínense un psicólogo para tantas personas, ¿sí? Tenemos un área paralegal. El área jurídica en este contexto es muy importante, jóvenes. Y es ahí donde hacemos el llamado para que a través de ustedes corran la voz para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Hay personas, hermanos solicitantes, que no tienen una representación y lo necesitan. Hay hermanos que van a poner una denuncia a la fiscalía y no los escucha. Hay hermanos que en varias ocasiones la violación a sus derechos humanos por parte de la policía municipal, por parte de migración, ahí está, pero no hay quien les acompañe. Es ahí donde hacemos el llamado nosotros como albergue, sí, y como sociedad, de que tenemos que ayudarlos, de que tenemos que apoyarlos. Algo decían que no es cuestión de dinero, es cuestión de conocimiento. Si hay el conocimiento aquí, ejérzanlo, hagan el bien, acérquense a esas personas que hoy lo necesitan. La información es clave. Eso es, para nosotros ha sido clave. Y el conocimiento de ustedes, aquellos que ya están en séptimo semestre, el conocimiento que ya tienen, llévenlo al terreno, al espacio donde lo necesitan. En el albergue, quiero decirles que trabajamos con temas psicosociales, lúdicos, educativos, deportivos, espirituales. Entonces, es un albergue integral que muchos a veces comentan, no, es que es un albergue. Minimizan mucho el tema del albergue, pero no, hermano. Hoy los albergues son las claves de asistencia humanitaria en todo este corredor migratorio desde Tapachula hasta Tijuana o lo que es el norte con Estados Unidos. Todos los albergues estamos viviendo lo mismo, tenemos necesidades, ¿sí? Y la necesidad no es únicamente material, sino también de conocimiento, de información. Y es lo que nosotros siempre en donde estamos pedimos. Hay muchas, siempre he dicho que la migración tiene muchas aristas. En el albergue tenemos venezolanos, cubanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, haitianos, extracontinentales. Hace 2 años tuvimos un gran número de haitianos. Imagínense ustedes el desafío en el sentido de los alimentos. Los hermanos haitianos, la alimentación es muy diferente al mexicano, ¿sí? Pero teníamos que ver qué hacer, qué hacíamos. Entonces, les vuelvo a repetir, todo es multicultural. Ahora, saliéndonos del albergue Belén, ¿qué está pasando en Tapachula? En Tapachula estamos hablando de que hay entre 60 a 70 mil migrantes ahí todos los días. Todos los días.
Todos los días hay violación de los derechos humanos ahí en Tapachula. En Tapachula, ¿por qué vinieron muchas personas a Tuxtla? ¿Por qué están moviéndose muchas personas a Tuxtla? Precisamente porque no tenemos una política migratoria muy bien definida. Siempre he comentado que depende cómo amanece el presidente y qué es lo que diga en el mañanero. ¿Sí? Si dice, hoy vamos a dar forma migratoria, hoy damos forma migratoria. Si hoy vamos a dar visas humanitarias, hoy damos visas humanitarias. ¿Y qué está pasando en Tuxtla? Se están trayendo todos los autobuses de Tapachula a Tuxtla. Porque hace meses Tuxtla no había muchas personas aquí, inmigrantes, no habían. Todos caminaban al corredor migratorio de lo que es Tapachula a Arriaga, y de Arriaga se iban a Oaxaca. No subían a Tuxtla. Entonces, esto va a seguir creciendo. Esto pareciera que no, va a seguir creciendo. De Ciudad Hidalgo a Tapachula, caminan alrededor de 1,000 personas todos los días. Y esas personas llegan a Tapachula. Personas que desean una salida mucho más rápida en donde no van a visitar a Comar para su trámite, sino simplemente buscan una forma, un documento migratorio para poder moverse. Entonces, Tapachula hoy está encapsulado. Tapachula no está preparado para recibir tantos migrantes. Tapachula no es un espacio en donde haya trabajo. No lo hay. Existe mucha informalidad y en la informalidad vamos a ver hermanos migrantes. Vemos hermanos trabajando en albañilería, trabajando en espacios, en el comercio, trabajando, bueno, hasta en espacios públicos donde venden la botana y todo eso, ahí ven a los hermanos. Porque ahora sí que no pagas, o sea, ni al SAT ni a nada, o sea, nada más los contratas y listo. Es un gran problema que tienen en Tapachula. Hay otro problema en Tapachula, la discriminación. En Tapachula siempre he dicho que hay dos sociedades, los que están a favor y los que no están a favor. ¿Sí? Los que están a favor son los que están en un potencial económico y los que no están a favor son aquellos que ya no quieren a los hermanos migrantes. Todos los días hay notas y más notas. Entonces, estoy aquí, gracias, muy amables, y esperamos contestar las preguntas que ustedes deseen. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues estamos un poquito pasados de tiempo. No sé si vaya a haber tiempo para preguntas, Maru. Estoy preocupada por el tiempo, sobre todo los estudiantes. Buenas tardes, buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es en relación a conceptual, ya nos definieron ustedes la diferencia entre un migrante y una persona refugiada. Mi pregunta es si también existe una diferencia entre una persona con asilo político y una persona asilada, o sea, asilada política o simplemente asilada. Y mi otra pregunta deriva de un caso práctico en el que me tocó ver con un compañero y un amigo, y estábamos analizándolo, ¿no? Y resulta que en este caso, la persona se fue, o sea, gana un juicio laboral aquí en Chiapas, pero por cuestiones precisamente de refugio, se tuvo que salirse del país e irse a Francia, ¿no? Y el contexto en el que está el caso es que se gana el laudo condenatorio, pero pese a que salió la expedición del cheque, la persona no ha podido ir
porque se encuentra con esa calidad, de la Junta para poder recogerlo personalmente. Entonces, para que no se vulnere este derecho de la persona que está en Francia a recibir su salario y recibir ese dinero que ya fue trabajado y devengado, ¿cuál podría ser la intervención de estos organismos internacionales? Porque me llamó mucho la atención el primero, ACNUR, que se llama, y el segundo también, en cómo esta persona pudiese, porque como bien lo mencionaba ella, que decía que una de las necesidades, o bueno, que vive en una situación de estrés, de presión, y el trabajo y así, ¿no? Y yo me pongo a pensar, o en ese momento me puse a pensar, bueno, si estuviera aquí, ya su problema ya hubiera sido resuelto, ¿no? Porque simplemente yo hubiera acudido ante el lugar y hubiera cobrado el cheque fácilmente, ¿no? Pero en una condición de estando ahí, ¿cómo se le puede hacer? Es mi pregunta. No, muchas gracias por la pregunta. Sí, entiendo que el asilo político se implementó más como una medida un poco más discrecional, ¿no? Sin un marco normativo, ¿no? No sé si han escuchado esto de que México había sido tradicionalmente, ¿no? Como esa tradición de otorgar el asilo político, sobre todo a españoles que huían de la guerra civil, etcétera, pero entiendo que era una medida mucho más discrecional, pero sí hay una diferencia entre la normativa de la ley de refugiados y protección complementaria. Pero la verdad es que no tengo las precisiones con el detalle, pero sí me lo llevo de tarea para darte una respuesta, pues verás, y no dar algo equivocado, ¿no? Entonces, eso lo dejo yo para que sí pueda responder a tu pregunta y no tampoco dar cosas que no es la información correcta, ¿vale? Y bueno, no sé si sobre la otra pregunta de la intervención, precisamente para esos temas mucho más específicos es que les necesitamos a todos y todas, ¿no? Para analizar los casos, porque cada caso individual tiene su particularidad. Entonces, los servicios legales mucho más especializados es a lo que también nosotros necesitaríamos el apoyo, ¿no? de orientación y cuál es la mejor estrategia legal que se implementaría en beneficio de las personas. Y bueno, yo hasta ahí dejaría mi intervención para responder, pero sí me llevo de tarea lo que tú preguntaste para darte la información que es correcta. Gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta para ya pasar a la discusión? Entonces, pues tengo el gusto de presentarles a los locales académicas de la facultad y finalmente familia en estándares pro bono. Muy buenas noches a todos. La verdad que me da mucho gusto tener este acercamiento con ustedes y que los estándares pro bono estén aquí en nuestra facultad, ¿no? Creo que este tema es muy interesante. La verdad, cada participación nos enseña mucho. Y como conclusión, solo quiero rescatar 3 puntos que quiero que los escuchemos bien para quedárnoslo y dar continuidad a qué es lo que podemos hacer nosotros como estudiantes y académicos de esta facultad. El primer punto creo que es muy importante rescatar el hecho de que nosotros muchas veces vemos a los grupos en situación de vulnerabilidad como la otredad. Hablamos de migrantes, de refugiados, y cada vez que hablamos de ellos pareciera que son personas totalmente externas a nosotros. Pero cuando nos adentramos un poquito más a conocer cuál es el contexto en el que se encuentran, vemos que son personas como nosotros, con sentimientos, con familias, con anhelos, con deseos y sobre todo con ese deseo de llegar a hacer algo más de su vida, de sentirnos útiles, de tener un trabajo estable, un futuro deseable. Entonces creo que este primer punto es muy importante para tener esa empatía y no ver la situación en la que nos estamos enfrentando aquí en Chiapas como algo externo, sino verlo desde el punto de vista de nosotros podemos atravesar esos temas también, ¿no? Y ante este punto, pues, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros?
Como segundo punto, es importante también conocer cuál es la situación en la que nos encontramos en el estado. Vemos, por ejemplo, como bien dijeron por acá, pasamos por Plaza Sol y vemos un fenómeno que antes pues no veíamos aquí en Tuxtla. Sabíamos perfectamente que estaba sucediendo en Tapachula, justamente por en dónde se encuentra la ciudad como tal, pero pues aquí en Tuxtla era un contexto completamente distinto. En San Cristóbal también era distinto, pero de unos meses para acá vemos que la situación es completamente distinta. Y ante eso es importante estar informados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ACNUR, por ejemplo, nos da un dato muy importante que dice que casi 113,000 personas solicitaron refugio al cierre de septiembre de 2023 y que ven aumento. Vimos gráficas comparativas, también aquí mencionaron la situación en la zona fronteriza, cómo va en aumento. Entonces, realmente la situación a la que nos estamos enfrentando aquí en el estado es que va en aumento y tenemos que ser conscientes de eso para saber hacia dónde vamos y cómo podemos aportar de una manera efectiva. Como tercer punto, vemos los problemas centrales a los que nos enfrentamos con este tema es, uno, la falta de información. Todos mencionaron, ¿no?, que los migrantes y refugiados se acercan a estos organismos nacionales e internacionales y se dan cuenta que no tienen una información, no saben a quién recurrir como tal. Ahí es un área de oportunidad para nosotros para prepararnos y ser esos agentes que podemos llevar esta información para dar una orientación jurídica como tal. Por otro lado, también vemos que son personas que se están enfrentando a diversos problemas fuertes, como son trata de personas, secuestros, y un punto focal aquí es que Chiapas sí es un estado muy complicado, ¿no? Es el primer encuentro que se tiene al cruzar la frontera y pues aquí sabemos todos los problemas a los que nos encontramos. Corrupción, que no hay también esta confianza en las autoridades, narcotráfico y bueno, trata de personas, entre muchas otras cosas más que sí es necesario mencionar, porque como sabemos, lo que no se dice no existe. Entonces es necesario visibilizar este punto. Y pues bueno, vemos que son puntos fuertes, que son puntos que pareciera de que no hay una esperanza como tal, pero creo que justamente este encuentro viene a dar ese respiro para toda la problemática que se vive, ¿no? Y justamente aquí es el llamado a la acción. Desde la facultad, ¿qué podemos hacer? Porque pareciera que estamos esperando a que salgamos, que seamos abogados titulados para comenzar a accionar, cuando realmente podemos hacerlo desde ya. Recordemos que podemos ser activistas, que podemos involucrarnos en organizaciones de la sociedad civil. Muchos de ustedes, por ejemplo, ya están trabajando en despachos. Entonces, aquí los estándares pro bono para México son una oportunidad para que ustedes puedan empezar a incursionar en asuntos pro bono y ver el impacto de lo que ustedes pueden generar. Y obviamente, cuando ya sean profesionistas, pues hacerlo a una escala mucho más grande. Por otro lado, ver justamente el pro bono como esta área de oportunidad, voluntariados también en albergues, en organizaciones de la sociedad civil que traten estos temas, para que ustedes también tengan este acercamiento y conozcan de pie qué es lo que está pasando y cómo pueden también contribuir a ello. Y por otro lado, justamente en el tema de la información, como no la hay, ustedes ser estos embajadores que puedan llevar toda esta información a la gente que lo está buscando. Y pues bueno, la facultad también es un gran espacio y por eso quiero agradecer al rector porque siempre trae estos temas que son de innovación totalmente para el Estado. Entonces, pues muchas gracias, rector, muchas gracias a los estándares y a las personas que nos acompañaron y compartieron desde su trinchera toda esta experiencia que como estudiantes yo creo que nos llevamos también pues un gran aprendizaje el día de hoy. Así que bueno, con esto cierro y espero que para todos haya sido una gran tarde, que este tema nos invite siempre a la reflexión y sobre todo a accionar, porque tenemos en nuestras manos un gran tema y creo que podemos contribuir muchísimo desde donde estamos y desde hoy mismo. Muchísimas gracias y que tengan muy linda tarde.
María.